Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión les quiero presentar mi nuevo libro físico Testimonios y Memorias, mi autobiografía. Es un libro que hemos hecho. Esta es la versión digital del mismo libro. Este es el físico y este es el digital. Quiere decir, son dos versiones del mismo libro. Este libro, como lo dice su título, es una autobiografía. Quiere decir, son datos personales que he escrito para tener un libro en la cual se pueda tener una referencia de mi persona. ¿Qué contiene ese libro? Este es el primer tomo. Quiero confesarles, comencé a hacer esta autobiografía y ya tenía 1500 páginas. Entonces decidí primero publicar el primer tomo, o sea, la primera parte, para después, si hay posibilidades, entonces publicar la segundo o el tercer tomo, no sé cuánto va a llevar, pero aquí está hasta el año 1991. En el año 1991, yo salí con mi familia de la República Dominicana para residir en Bélgica, en Europa. Pero eso lo vamos a narrar en otro capítulo. Ahora está en este primer tomo mis relaciones privadas y públicas, más públicas que privadas, desde que nací y cómo me desarrollé. Yo nací el 28 de junio de 1939 en Santiago de los Caballeros. Pasé mi infancia en esta ciudad de Santiago de los Caballeros, específicamente en el barrio Baracoa, cerca de la iglesia San José, para ser más preciso. Ahí, a partir de ahí hice la escuela primaria, en la escuela Peña y Reynoso y en la escuela Paraguay en Santiago. Hice la escuela intermedia. Antes había una escuela intermedia de séptimo y octavo curso. Lo hice en la Escuela México, Escuela Intermedia México, en la 16 de agosto, Santiago. Hice 2 años en el liceo secundario. Mi formación católica está desde la iglesia San José y San Antonio, donde hice mi primera comunión en la San José, y también hice mi confirmación. Ahí hice los estudios primarios. No fui un alumno excelente en la escuela, pero un estudiante regular. Nunca me quemé en ningún curso, pero no era sobresaliente en ninguna materia que pudiera clasificarse como así. Estuve hasta los 15 años viviendo en Santiago de los Caballeros y después me fui a vivir, a trabajar a la ciudad Trujillo, la capital de Santo Domingo, la capital de la República. En los tiempos de mi juventud, la capital se llamaba Ciudad Trujillo. Ahí fui a trabajar a una empresa que se llama La Química, Sephora, y también trabajé en la Mercantil Antillana. La Mercantil Antillana era una tienda para vender repuestos de vehículos
carros, camiones. En Santo Domingo entré a la Juventud Obrera Católica, la JOP. En otras partes se llama Juventud Obrera Cristiana, pero aquí en la República Dominicana, en esa época era Juventud Obrera Católica, la JOP. Ahí en la JOT entré como militantes, se llaman militantes, personas, primero se llaman prejosistas los que entran, o sea que van a entrar. Entré a los 16 años a la JOT en Santo Domingo, después me hice militante y después fui provisionalmente el presidente de la Juventud Obrera Católica, el último presidente en la época de Trujillo de la JOT. Ahí aprendí el método de ver, juzgar y actuar. Normalmente los jóvenes en todas partes del mundo, hembras y varones, ven y actúan inmediatamente. En la JOC, con un método de José Cardín, un cura belga, fundador y primer presidente internacional de la Juventud Obrera Cristiana, nos enseña un método de él, que después lo ha usado la iglesia en muchas cosas, que se llama ver, juzgar y actuar. O sea que nos enseña a ver la situación, después juzgar y después, antes de actuar. Y revisión de vida, quiere decir la revisión de vida, es un método para que diariamente uno revise las cosas que se propone hacer en el día y después revisar si se cumplió eso o no. También hacer encuestas y círculos de estudios. Son los 4 métodos principales que se usan o se usaron en la Juventud Obrera Cristiana. El 1 de mayo de 1958 se hizo una reunión con alrededor de 200 jóvenes en el Auditorio Don Bosco en Santo Domingo. Yo era el presidente provisional. Se hizo un programa y se revisó todo lo que se tenía que hacer. Yo dije un discurso. En esa época no es como ahora, que hay muchos métodos para uno poder expresar, sino era tener anotaciones de las ideas fuerza o las ideas básicas que uno va a tratar. En esa reunión, que habíamos 200 jóvenes de la capital, que yo dije ese discurso, después que dije vino un señor, se presentó y me dijo que era un periodista de El Caribe, periódico muy bueno que había en Santo Domingo, y que le diera mis anotaciones para él hacer una nota de prensa. Yo le di lo que tenía, pero el otro día fue la policía a buscarme a mi trabajo. Me llevaron al destacamento de la policía, me interrogaron, me dieron golpe, eso era natural en la época de Trujillo, y me acusaron de que lo que yo dije en ese meeting era algo que los antitrujillistas que vivían en el exilio, especialmente en México, en Estados Unidos y en Cuba, decían en sus publicaciones. Yo no recibía ninguna, ni sabía que habían gente exiliado, ni sabían que habían dominicanos que estaban contra el régimen de Trujillo. En esa época, hay que decirlo, en 1958, no había ganado el sistema de Fidel Castro en Cuba, no había triunfado todavía, estaban las guerrillas, no había naturalmente venido la invasión del 14 de junio, no había conflictos con la Iglesia Católica. Quiere decir que el país, a pesar de la dictadura, vivía más o menos una etapa de estabilidad. Pero eso cambió a partir de enero del 59, o meses después, por el triunfo de Fidel Castro y la situación en el país entró en una etapa de mucha inquietud. Los jóvenes querían ser como Fidel Castro, querían irse a la montaña, querían pelear, y eso despertó mucho interés en la juventud, especialmente dominicana. Yo salí, me fui a vivir
a Nueva York, donde tenía familia, especialmente tíos, hermanos de mi madre, Graciela Cerda, y consideré que la situación era muy difícil. Me declaré exiliado de la dictadura de Trujillo. Conocí cómo habían matado a Requena en Nueva York, él vivía en Nueva York, y cómo habían secuestrado a Jesús de Galíndez, un escritor y exiliado español que vivió muchos años en la República Dominicana y escribió un libro que se llama La Era de Trujillo. Leí ese libro estando exiliado y me intrigó mucho una pregunta que Galíndez hace, que decía, ¿dónde se van a formar los dirigentes sindicales dominicanos? Porque no había ninguna posibilidad. Y eso rondó mucho en mi cabeza estando exiliado. Viví, me fui a Puerto Rico a trabajar con la Juventud Obrera Cristiana, con el padre Salvador Reicedo, y ahí conocí a muchos amigos todavía. Moncho Fuente era uno de los que conocí en Puerto Rico en esa época, y conocí muchos jóvenes de la Juventud Obrera Cristiana. Después me fui a Costa Rica. En Costa Rica trabajé con la Juventud Obrera Católica. Estuve en Cuba porque en esa época quería conocer realmente la revolución cubana. Estuve en Venezuela estudiando. Estudié en la Universidad de Río Piedra en Puerto Rico, trabajo social, y ahí conocí a muchos personas sociales en Puerto Rico. Fue el sitio donde más tiempo estuve. Cuando mataron a Trujillo, me consideré, igual que otras personas, que yo no estaba capacitado para regresar a la República Dominicana porque no tenía nada que ofrecer. Y junto con Henry Molina y otros 6 jóvenes en aquella época, Caonabo Javier Castillo y otros más, nos fuimos a estudiar a Venezuela. En Venezuela duramos varios meses haciendo un curso dual. Dual quiere decir que estudiamos teoría, pero en el día íbamos a asambleas, reuniones, Henry Molina y yo, que decidimos estudiar sindicalismo, Caonabo Javier Castillo y otros estudiaron política, pero nosotros estudiamos sindicalismo y política. Tuvimos muy buenos profesores, como fue Emilio Máspero, un dirigente sindical argentino que vivió muchos años en Venezuela. Rafael Caldera, que en esa época era el presidente de la Cámara de Diputados de Venezuela, después llegó a ser presidente de la República. Luis Herrera Campins, quien fue presidente de Venezuela, y el doctor Aristides Calvani, quien fue nuestro profesor también, y después llegó a ser canciller de la República Dominicana en el primer gobierno de Rafael Caldera. Quiere decir, en Venezuela conocí la política real en actividades y conocí la teoría también de la política. Cuando regresamos a la República Dominicana en enero de 1962, después de pasar 3 años en el exilio, Henry Molina y yo éramos, digamos, las personas que más conocíamos de sindicalismo y política, porque durante la dictadura de Trujillo no hubo nunca cursos sindicales ni formación de sindicalistas. Mientras tanto, nosotros habíamos pasado 6 meses estudiando en Venezuela política y sindicalismo, pero no teoría, sino teoría y práctica. Eso nos dio una buena capacidad para poder tener capacidad, que era lo que yo deseaba después de la muerte de Trujillo, tener capacidad para hacer algo de utilidad. En el año 1962, Henry Molina, Gabriel del Río, que es actual secretario general de la CAS, y yo, junto a otros jóvenes sindicalistas, fundamos la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos CAS, la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas FEDELAC y el Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical INFAS. Esas 3 instituciones, organizaciones, como se quiere llamar, creadas en 1962,
más de 60 años después, existen y son fuertes. La CAS es la principal organización sindical del país. FEDELAT es una de las organizaciones más importantes de los campesinos dominicanos y el Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, INFAS, es el mejor instituto sindical del Caribe y quizás uno de los mejores de América Latina. Eso lo creamos nosotros cuando teníamos apenas 22 o 23 años. La CAS, la FEDELAT y el INFAS que todavía existen. De aquella época no existe ninguna organización sindical, ni ninguna organización campesina, ni ningún instituto de educación. Han pasado más de 60 años, quiere decir, sembramos en tierra fértil y todavía esas organizaciones existen y son fuertes. Desde 1900 hasta 62, hasta 1983, quiere decir 21 años, fui dirigente de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos CAS. Y dirigente quiere decir que estuve siempre en los primeros puestos de esa organización. Primero, duré varios años siendo el representante de la CAS para la región norte del país con asiento en Santiago. Y en Santiago era el secretario general de la Federación Provincial de Sindicatos Cristianos de Santiago, FEPROSI. Dentro de la CAS ocupé el cargo de secretario nacional de organización. Fui durante 2 periodos el secretario general adjunto, quiere decir el segundo, especialmente en los periodos que Henry Molina era el secretario general. Y formamos un equipo excelente, él como secretario general y yo como secretario general adjunto. Después, a partir de 1972, fui 2 veces secretario general de la CAS. Además, desempeñé otros cargos como director del Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, INFAS, FEDELAT. Quiere decir, en este libro sobre testimonios y memoria, doy testimonios y hago memoria de los 21 años que yo trabajé como dirigente nacional de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos CAS. Estuve muchos años, especialmente trabajando en la región norte, dirigiendo el Instituto de Formación Agraria y Sindical y siendo secretario general adjunto de organización o de educación de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos. En esa ocasión, por esos cargos que representé, tuve la oportunidad de visitar varios países, especialmente de América Latina. Estuve muchas veces en Venezuela, donde estaba la sede de la Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, CLAS, que después pasó a llamarse Central Latinoamericana de Trabajadores, CLAT. Estuve en México, estuve en los países centroamericanos, estuve en Sudamérica, en Chile, en Argentina, en Brasil, en condición de dirigente sindical de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos. También quiero, en este libro, narro, doy testimonio. Fui el representante del gobierno del coronel Caamaño, que fue presidente constitucional de la República Dominicana durante la intervención de los norteamericanos. Desde que comenzó la revuelta interna el 24 de abril de 1965, la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos. El Comité Ejecutivo Nacional nos presentamos en La Voz Dominicana, pronunciamos un discurso de acuerdo a la constitucionalidad dominicana, al retorno de Juan Bosch como presidente, quien había sido derrocado en septiembre del 63, y la vuelta a la constitucionalidad. Cuando vino la intervención norteamericana, reafirmamos nuestro pensamiento y nuestra acción en el movimiento
constitucionalista de la República Dominicana. Estuve representando el gobierno constitucionalista del coronel Camaño en Venezuela, donde me reuní con el presidente Leoni y todo, yo acompañado de Emilio Máspero. Estuve en Chile durante un tiempo, me reuní con el presidente Eduardo Frei, hicimos concentraciones, especialmente en el Teatro Caupolicán, con más de 3.000 personas, transmitido todo por radio y televisión, en apoyo a la Revolución Dominicana. Estuve en México, estuve en Puerto Rico y también estuve en los Estados Unidos. Quiere decir que estuve como un militante de la Revolución Dominicana contra la intervención norteamericana, como estuvo la Confederación Autónoma. También fui miembro del Comando Armado Sindical Cristiano, cuyo comandante era Henry Molina, secretario general, y yo era su segundo en el mandato del Comando Armado Sindical Cristiano. Estuvimos en el pensamiento y en la acción en la revolución del año de 1965. Aquí en este libro está narrado, no solamente con palabras, sino con fotografías, con datos, gráficos de todo lo que yo hice en Venezuela, en Chile, en México, en Puerto Rico. Esta fue una buena experiencia para mí, con alrededor de 25 años de edad, poder representar el país ante estos países, ante estos gobiernos y el pueblo de América Latina. Después de la revolución, está narrado todo aquí, en este libro, que es Testimonios y Memorias, una autobiografía. Esta es la parte detrás del libro. Son más de 400 páginas que tiene ese libro. Y ahí la CAS salió fortalecida. Fox Accesitrado era otra, Fox Libre era otra organización que apoyó la intervención norteamericana, y después que terminó la revolución desapareció la Fox Libre, que había sido otra organización. Ahí en la revolución estuvo la CAS, estuvo Fox Accesitrado, dirigida por Miguel Soto y Julio de Peña Valdés, y estuvo POASI, Sindicato Portuario, y UNACHOSIN, la Unión Nacional de Choferes Sindicalizados. Después de terminada la revolución, la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos salió fortalecida, porque esa posición que se llevó a todos los centros de trabajo mereció el respeto de la CAS en esa actividad. En 1983 yo salí como dirigente de la CAS, me dediqué a hacer otras actividades. Especialmente me fui a trabajar al Fondo de Bienestar Social de los Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos, un servicio de seguridad social, podemos decir, donde había servicios de salud y servicios de pensiones para los trabajadores del sector hotelero. Ahí duré varios años como gerente de recaudaciones del Fondo de Bienestar Social de los Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos. También fui durante varios años profesor del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, donde se forman los sacerdotes dominicanos. El rector del seminario en esa época era Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio. Yo era profesor de asuntos sindicales, asuntos sociales y de doctrina social de la iglesia. Estuve varios tiempos y después estuve trabajando con Fran Moya Pons, historiador dominicano, en el Fondo Social para el Avance de las Ciencias Sociales, haciendo estudios especialmente sobre el sector laboral. Después estuve varios años como presidente del Instituto Jacques Maritain de la República Dominicana. Todo esto está contenido en este libro, con datos, con cifras, con fechas exactas
de todas las cosas que pasaron en todo este tiempo. Este libro que está, como le dije, en su versión física, que es la que presenté, y en su versión digital, recoge todos estos testimonios y memorias. O sea, es mi autobiografía, que está hasta 1991. Esto está resumido en este libro. Le digo y le repito, está en la versión física y en la versión digital. En la versión digital cuesta 750 pesos y se puede enviar por WhatsApp o por correo electrónico. Son las cosas modernas que hay. En este libro digital hay muchos videos porque se pueden poner en los libros digitales. En los libros físicos no se pueden poner videos, ni se pueden enviar por WhatsApp. Eh, el costo del libro digital son hasta ahora 1.500 pesos, porque los costos de impresión y de papel son muy costosos en la actualidad. Y este libro, el costo es muy elevado para poder utilizarlo. Entonces, están de venta tanto el libro digital como el libro físico. El libro físico no tengo que dar explicaciones, es un libro normal. Hoy día el problema que tenemos es los medios de transporte. A veces para enviarlo hay que mandarlo por transporte público y sale muy caro. Los libros digitales se envían por WhatsApp o por correo electrónico y llegan en fracciones de segundo. Y no importa donde usted esté, en cualquier provincia del país o fuera del país, en el extranjero, eso se envía y cuesta 750 pesos. He querido hoy narrarle a ustedes esta historia, este libro, estos testimonios y memorias, mi autobiografía. Es un libro, como dije, de más de 400 páginas en la versión física. En la versión digital es más amplio porque hay videos y hay otras cosas. Tiene más de 500 páginas en la parte digital y más de 100 videos de muchas cosas que a usted le puede interesar y puede ver esos videos. Esta es una explicación sobre el libro Testimonios y Memorias, mi autobiografía. Este libro está de venta y ustedes lo pueden obtener a un precio módico y razonable. Muchas gracias por su atención y espero encontrarme en otra ocasión con ustedes. Muchas gracias.